ver el tema de hemorragia obstétrica. Bueno, la hemorragia obstétrica pues es aquella que se presenta en la mujer gestante, ya sea durante el periodo de gestación, en el parto o en el puerperio. Esta se define como la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros. La guía nos la define como menor y mayor. La menor va a ser cuando es de 500 a 1000 mililitros y la mayor cuando es más de 1000 mililitros. Dentro de la mayor, puede ser moderada o severa. La moderada va de 1000 a 2000 y la severa en más de 2000 mililitros. De acuerdo al periodo de tiempo, puede dividirse también en anteparto, intraparto y posparto. Dentro del anteparto, dentro de la posparto, perdón, puede ser la primaria o secundaria. La primaria va a ser dentro de las 24 horas posteriores al parto y va a ser la pérdida sanguínea en un parto vaginal mayor a 500 mililitros y por cesárea mayor a 1000 mililitros. Y la secundaria se presenta después de 24 horas hasta las 6 semanas del puerperio. Okay. Estos son algunos criterios para clasificar una hemorragia obstétrica grave. Por ejemplo, una pérdida mayor al 25% de la volemia, una disminución del hematocrito en 10 o más puntos, pérdida aproximada de 150 mililitros por minuto, un descenso brusco de la hemoglobina de 4 gramos por decilitro, y pues ya la presencia de cambios hemodinámicos que puedan ser signos y síntomas de un shock hipovolémico, como hipotensión, taquicardia, oliguria, síncope, etc. Bueno, esta enfermedad continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad materna a nivel mundial. Según la OMS, un 25 a un 30% de la mortalidad se debe a esto. Esto, pues, ocurre en el 5% de los nacimientos y ocasiona 140,000 muertes al año. Y sigue siendo una de las principales causas de ingreso a la UCI por pacientes embarazadas y puérperas recientes. ¿Alguien que me pudiera decir en qué lugar ocupa la hemorragia obstétrica de muerte en nuestro país? Actualmente está en el 4º lugar. Primero está el COVID, y después están las enfermedades hipertensivas, y después la hemorragia obstétrica. Así es, el COVID ocupa el primero y segundo lugar. En el primer lugar va a ser del COVID, pues, con el virus identificado. En el segundo, el no identificado, pero pues alta sospecha de COVID. En el tercer lugar, pues están los trastornos hipertensivos y la hemorragia obstétrica actualmente ocupa el 4º. Bueno, los factores de riesgo. Hay una mnemotecnia que es la de las 4T, que son de tono, tejido, trauma y trombina. Y esta nos ayuda para identificar los factores de riesgo y ver la causa de las patologías que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en atonia uterina, para que se presente puede haber una sobredistensión uterina. Y para esto los factores de riesgo van a ser pues embarazos gemelares o múltiples, polidramios, productos macrosómicos. Otra causa que nos causa atonia uterina pues va a ser la coriomiositis y por ruptura prematura de membranas prolongada y fiebre, ¿no? En la placenta, por ejemplo, en tejido entra lo que es la retención de tejidos, el acretismo placentario es un factor de riesgo, las cirugías uterinas previas, y así vamos a ir viendo ahorita cada uno. La guía nos divide las causas en anteparto, intraparto y posparto. Como se comentó ahorita, durante el primer trimestre, las principales son los abortos, el embarazo ectópico roto y las enfermedades trofoblásticas. Pero pues de estos ahí, en las sesiones va a haber temas sobre estos, entonces no lo vamos a abordar como tal. Nada más en anteparto, pues igual entra lo que es la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, las coagulopatías. Durante el parto, pues puede ser la ruptura uterina y las alteraciones en la implantación placentaria, como el acretismo placentario. Posparto, pues la atonia uterina y las lesiones durante el parto en el canal vaginal. Bueno, la placenta previa, como sabemos, pues es una implantación anormal de la placenta a nivel del segmento uterino. Los principales factores de riesgo son la edad materna mayor a 35 años, pacientes con cicatrices uterinas previas, en este caso, pues quienes han tenido cesáreas previas,
miomectomías, pacientes con tabaquismo, multíparas. El cuadro clínico de esta se manifiesta como un sangrado transvaginal indoloro, que generalmente aparece en reposo. Puede aparecer pues en el sueño, pues la paciente se despierta y ve que hay sangrado ahí en la cama. Después del coito también aparece y generalmente sucede al final del segundo trimestre. Para esto se realiza pues un ultrasonido a la semana 18 o 24 y se confirma se vuelve a tomar otro ultrasonido de confirmación entre la semana 28 a la 32. Aquí la guía nos menciona que la paciente se debe referir a la semana 28 al segundo nivel para darle su seguimiento. Bueno, los tipos de la placenta, pues es la placenta de inserción baja, que esta pues está en el segmento inferior, pero no cubre totalmente el orificio cervical interno. La placenta marginal va a estar de 0 a 2 centímetros del orificio cervical interno, pero tampoco lo llega a cubrir. La placenta previa parcial lo cubre parcialmente, pero no obstruye. Y la placenta previa total, pues va a haber ya una obstrucción total del cervix interno. El desprendimiento prematuro de placenta normicel. Esta se da en pacientes mayores de 35 años. Está asociado también con el uso de cocaína, tabaquismo, enfermedades hipertensivas en el embarazo, trauma abdominal, miomatosis. Aquí el cuadro clínico, la paciente va a tener sangrado transvaginal, pero con dolor abdominal, a diferencia de la placenta previa. Aquí va a haber dolor, hipertonía uterina o policistolia. La policistolia se refiere a más de 5 contracciones en 10 minutos. Y en esta pues puede haber una repercusión fetal con o sin trabajo de parto. Cuando el desprendimiento es mayor al 50%, hay muy alto riesgo de muerte fetal por hipoxia. Y la presencia de 2 estadias previas nos aumenta el riesgo de presentar desprendimiento de placenta 3.7 veces más a una persona normal. La ruptura uterina, pues esta es una urgencia. La paciente, bueno, los factores de riesgo igual, son los antecedentes de cicatrices uterinas, que esto pues es el principal factor de riesgo, las malformaciones uterinas, el uso iatrogénico de oxitóxicos, el trabajo de parto que sea prolongado, la maniobra de Christeller, que es pues hacer el punch para aumentar más rápido el trabajo de parto, los antecedentes en infecciones urinarias y adenomiosis. Aquí pues el cuadro clínico inicia con dolor suprapúbico, que es súbito, se va a acompañar de hipotensión y taquicardia. Aquí por la ruptura uterina pues va a haber un sangrado muy importante y va a empezar la paciente con datos de shock hipovolémico. Ahorita lo veremos. La atonia uterina, bueno, los principales factores son por sobredistensión uterina. Se da más en productos macrosómicos, lo que vimos hace rato, en pacientes con polidramios o embarazos múltiples. También se da en trabajo de parto prolongado, en preeclampsia, el uso de fármacos relajantes del músculo liso, como los betamiméticos. En este caso, por ejemplo, la oxiprenalina, la terbutalina, que pues estos nos ayudan a inhibir el trabajo de parto. El sulfato de magnesio y los inhibidores del canal de calcio, que son también uteroinhibidores. El cuadro clínico, bueno, se da en el posparto inmediato. Aquí es un sangrado transvaginal abundante, de color rojo rutilante, constante. El útero pues ya se va a palpar flácido o con poca o nula respuesta a la estimulación manual. La inversión uterina, los factores de riesgo pues es el acretismo placentario y el alumbramiento manual. Aquí el cuadro clínico pues es muy sugestivo, ya que se va a ver la masa vaginal dentro del canal, de color rojo azulado, va a estar la ausencia del globo uterino y pues va a haber dolor y sangrado. Esta complicación es muy poco frecuente, se atribuye a una excesiva tracción del cordón, ¿verdad? Durante el periodo del alumbramiento, pues se dice que pues la placenta sale a los 30 minutos, ¿verdad? Pero a veces por agilizar pues se tracciona el cordón y es cuando se trae parte del fondo uterino.
Esto pues también hay grados, grado 1, 2 y 3, dependiendo del lugar donde se encuentre. Bueno, el acretismo placentario. Pues el riesgo aumenta a medida que lo hace el número de cicatrices uterinas. La placenta previa, edad mayor a 35 años, la multiparidad y los miomas submucosos. La salida de la placenta pues tiene lugar en los 30 minutos. De no ser así, pues puede tratarse de una placenta que esté adherida por una implantación anormal. La placenta pues acreta, las vellosidades van a alcanzar el miometrio. En la increta estas pues ya van a penetrar totalmente y en la percreta salen ya del miometrio y pueden unirse a órganos adyacentes como la vejiga o el intestino. Y los desgarros o laceraciones. Esta es la segunda causa más frecuente después de la atonia uterina. De todas estas, la causa más frecuente es la atonia uterina. Bueno, se va a manifestar como un sangrado transvaginal activo de los partos instrumentados o con episiotomía, que posteriormente tienen que repararse por una sutura. Bueno, ahora sí, el reconocimiento del estado de choque. Como sabemos, fisiológicamente hay un aumento del volumen circulante durante el embarazo. Los signos de shock hipovolémico se vuelven un poco menos sensibles en la embarazada, ¿no? En la semana 32 el volumen pues alcanza un pico máximo a las 32 semanas y aumenta 1.600 mililitros aproximadamente durante el embarazo. Entonces, en las embarazadas toleran una pérdida del 15% del volumen de sangre. Los signos y síntomas se van a empezar a ver a partir de que ella ha perdido 1.000 mililitros en la hemorragia, ¿verdad? Tales como taquicardia, llenado capilar y alteración del estado de alerta. Aquí nos mencionan también el índice de choque, que es un coeficiente. Se saca la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Lo normal es que nos dé abajo de 0.9. Pues nos indica una pérdida sanguínea importante en caso de una hemorragia obstétrica y predice la necesidad de transfusión sanguínea. Estas son algunas intervenciones que se mencionan para reducir la hemorragia la incidencia de hemorragia obstétrica en el posparto. Por ejemplo, el pinzamiento tardío del cordón umbilical, la tracción controlada del cordón para el alumbramiento, la administración profiláctica de uterotónicos posterior a la expulsión del hombro. En este caso vamos a ver que el más usado es la oxitocina. Evitar el trabajo prolongado, evitar traumatismos mínimos durante un parto vaginal asistido y la identificación de placenta previa o acretismo placentario por medio de ultrasonidos. Los signos sugestivos de choque, estos van a ser la hipotensión, generalmente la presión arterial sistólica menor a 90 o una disminución de 40 milímetros de mercurio sobre la presión basal de la paciente. Una presión arterial media menor a 60, taquicardia mayor a 120, el volumen urinario pues desciende a lo normal de 3.5 mililitros por kilógramo y un retardo en el llenado capilar que es mayor a 3 segundos. Nos muestran igual estas imágenes para calcular aproximadamente el sangrado, ¿verdad? Por ejemplo, una toalla manchada corresponde a 30 mililitros. Cuando la toalla está totalmente empapada, son 100 mililitros. Una gasa de 10 por 10 empapada son 60. Los pañales corresponden a 250 mililitros. Las compresas de 45 por 45 centímetros son 350. Un riñón lleno ya de sangre es medio litro. Cuando ya hay derrame hasta el piso, con un diámetro de 100 centímetros, ya se dice que aquí la paciente perdió pues, 1.000 mililitros. En la cama son 1.500 y si la sangre pasa hasta el piso, de la cama al piso, pues el derrame va a ser de 2.000 mililitros. Y bueno, esta es la clasificación de pérdida sanguínea según el ATLS. Lo divide en 4 clases, la clase 1, 2, 3 y 4. En la clase 1 y 2 va a haber una pérdida, la clase 1 una pérdida de 750 y la 2 750 a 1500, 1500 a 2000 en la 3 y más de 2000.
Esto va de acuerdo al porcentaje de pérdida sanguínea. 15% en la clase 1, 15 al 30% en la 2, 30 al 40% en la 3 y más del 40 en la 4. El pulso, pues, empieza a aumentar más en clase 2, más de 100 latidos por minuto, clase 3, 120 y 140. La presión sanguínea se mantiene normal y empiezan con datos ya de hipotensión a partir de la clase 3. Y el pulso igual va a estar aumentado en la clase 1, pero posteriormente tiende a ir disminuyendo. El llenado capilar igual, a partir de la clase número 2 va siendo positivo, se va haciendo más lento. El estado mental, igual en la clase 1 la paciente pues, puede estar normal o ligeramente ansiosa. En la 2 medianamente ansiosa. En la 3 puede estar ansiosa y empezar con confusión. Y en la 4 con confusión letargia. El reemplazo de líquidos en las clases 1 y 2 se administran cristaloides y a partir de la 3 ya dan los paquetes lobulares. Bueno, el manejo intrahospitalario. En la paciente con choque hipovolémico, choque hemorrágico en obstetricia tienen 3 elementos, que es la evaluación y la resucitación, los principios de soporte vital avanzado, el control local del sangrado. Para esto, la piedra angular de la reanimación va a ser la restauración del volumen sanguíneo y la capacidad de transportar el oxígeno. Para esto nos dice que lo primero que se hace es pedir ayuda inmediatamente, ya que pues esto es un trabajo multidisciplinario en el que van a participar varias personas. Desde anestesiólogo, ginecólogo, enfermeras especialistas. Se tiene que evaluar la respuesta, la vía respiratoria y aumentar la fracción de oxígeno mayor al 40%. A la paciente, pues bueno, el manejo es canalizarla con 2 venas, con 2 vías, catéter de preferencia número 14 o 16, que garanticen un flujo a chorro. Se administra infusión con líquidos, idealmente tibios, una vez que se tiene el acceso intravenoso. Hay que tomar muestras de sangre, que nos dice que la biometría hemática, las pruebas de coagulación, tiempos, incluyendo fibrinógeno, urea y electrolitos. Y pues siempre, ¿no? En cualquier paciente con alto riesgo de presentar alguna complicación, pues tienen que tenerse en reserva los concentrados plaquetarios o plasma. Estar checando constantemente los signos vitales, la frecuencia cardíaca, pulso, presión, saturación. Se debe colocar sonda Foley, pues la que se usa un poco más es la de a partir del número 10, de 16 French, para estar cuantificando el gasto urinario, realizar balance de líquidos y mantener la temperatura. Nos mencionan también la mnemotecnia ABCDF en obstetricia, que la A pues es pedir ayuda. La B es el manejo de la vía respiratoria, asegurar la vía aérea y mantener una saturación mayor a 90. La C es la circulación, la administración de líquidos y hemoderivados. La D es la administración de medicamentos uterotónicos y evaluar el estado neurológico. Si la paciente está alerta, si responde a estímulos ya sean verbales o no dolorosos. Y la E, pues, es el control del ambiente, la temperatura, en caso de que la mujer aún esté en embarazo. También vigilar la frecuencia cardíaca fetal, que se mantenga entre 110 a 160 por minuto. Recordar que la supervivencia fetal depende de la supervivencia materna. Bueno, para el manejo con cristaloides, lo que se recomienda más, pues, es la solución Hartmann. Es nuestra primera opción. En la fase de resucitación va a ser a una dosis de 30 mililitros por kilo. Una alternativa a esto es la solución fisiológica. Durante la fase de resucitación se pretende que la presión arterial sistólica esté entre 80 y 90 y mantener el índice de choque menor a 0.9, así como el volumen urinario que sea de 1 a 2 mililitros por kilo. En cuanto a la terapia transfusional, bueno, esta se inicia, como vimos, a partir de la clase 3, que es cuando hay una pérdida sanguínea entre el 30 y el 40%. En los pacientes que no tengan sangrado activo, se recomienda una transfusión de concentrados eritrocitarios para mantener una meta de hemoglobina de 7 a 9 gramos. En shock hipovolémico severo ya se requiere transfusión inmediata de concentrados eritrocitarios.
Y el plasma fresco congelado contiene aproximadamente el 70% del nivel de los factores de coagulación. La transfusión de plasma fresco sigue siendo el estándar para prevenir y tratar la coagulopatía por hemorragia. Los principales componentes sanguíneos, vamos el paquete de células rojas, estos pues por cada unidad nos van a ayudar a aumentar el hematocrito en 3% y el valor de la hemoglobina de un gramo por decilitro. Las plaquetas pues aumentan el conteo de plaquetas de 5.000 a 10.000 cada unidad. El plasma fresco congelado nos va a aumentar el fibrinógeno 10 miligramos por decilitro y los crioprecipitados aumentan el fibrinógeno igual de 10 miligramos por decilitro. La terapia farmacológica, este es para el tratamiento de la hemorragia posparto se recomienda la administración de un bolo no mayor a 5 a 10 unidades de oxitocina IV, seguido de una infusión de mantenimiento de 40 unidades en 500 mililitros, que se tiene que pasar a 125 mililitros por hora o 10 unidades por hora. Se tiene que estar valorando la respuesta. Si no hay respuesta en 30 minutos, ya se debe administrar un uterotónico de segunda línea. En este caso, la ergonovina, que es de 0.2 miligramos intramuscular. Hay otros como la ergometrina, la carbetocina y prostaglandinas como el misoprostol. También los antifibrinolíticos como el ácido trenaxémico. Pues se recomienda usar durante las primeras 3 horas de iniciado el sangrado. Según estudios se ha demostrado que disminuye el número de transfusiones y tiene un efecto directo sobre la mortalidad de pacientes, disminuyéndolo en pacientes con hemorragia obstétrica. La dosis inicial pues es un bolo de 20 a 25 miligramos por kilo y después se deja una infusión de 1 a 2 miligramos por kilo. Hay otros antifibrinolíticos como la aprotinina y el aminocaproico, pero pues este es el que tiene mayor evidencia para prevenir la fibrinólisis por la hemorragia. Hay tratamientos conservadores igual, la técnica de SEA, que en esta se pinzan las arterias uterinas, es nada más para controlar temporalmente la hemorragia, en lo que se lleva a la paciente a quirófano o traslado a otra unidad. El taponamiento con balones, se sigue usando, son efectivos sobre todo en la atonia uterina, siendo la primera línea. No hay alguna evidencia del tiempo que deben estar. Para el control de la hemorragia se prefiere usar nada más de 4 a 6 horas. Está el balón de Buckley, que es el más usado, y también la sonda de Sengstaken-Blackmore, que esta pues es más para gástrica, pero se usa también en útero. Y pues la histerectomía, esta es a lo que con todas estas maniobras, si no se logra controlar, se llega. Se indica principalmente en una placenta previa central o total, en sospecha de acretismo placentario, en ruptura uterina que no está respondiendo a tratamiento conservador, en atonia no reversible, laceraciones uterinas o sepsis con foco uterino. Si la hemorragia persiste a pesar del manejo quirúrgico, todavía se pueden ligar las arterias hipogástricas. Y ya si no hay respuesta, todavía se puede usar el empaquetamiento de Miculix. Debe retirarse entre 48 a 72 horas de su aplicación, siempre y cuando la paciente lo permita, ¿verdad? Pues es un empaquetamiento con compresas y se dejan ahí en el lecho quirúrgico. Bueno, es un algoritmo que venía en la guía. Tenemos a una mujer con sangrado transvaginal, hay que determinar la causa, nos podemos auxiliar ahí con la mnemotecnia de las 4T. Se estima el sangrado, se valoran los signos vitales, presión, frecuencia cardíaca, llenado capilar. Si la paciente pues está embarazada, hay que ver que tenga datos sugestivos de choque. Si no los tiene, pues decimos que es una hemorragia obstétrica compensada. Hay que reponer líquidos, hay que identificar y controlar las causas de la hemorragia que tienen. Aquí pues pudieran ser aborto, placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta. Se valora la interrupción del embarazo por vía abdominal. Si es parto o está en puerperio, hay que ver igual la presencia de signos y síntomas sugestivos de choque. Si sí los tiene, pues iniciamos el ABCD,
que se mencionó hace un momento. Y si no, pues es una hemorragia obstétrica compensada. Aquí hay que ver igual iniciar la reposición de líquidos, identificar y controlar las causas de la hemorragia. Si es atonía uterina, pues iniciar ahí el uso de uterotónicos. Retención de tejido, pues se realiza una revisión de cavidad bajo anestesia. En casos de trauma, pues reparar los desgarros. Y si hay deficiencia de trombina, pues administrar plasma. Si persiste el sangrado y continúa ya la paciente bueno, se valora si sigue teniendo signos de choque. Si no los tiene, pues se pueden usar aquí ya las técnicas compresivas o histerectomía. Bueno, el algoritmo 2 viene del 1, ya una mujer con choque hemorrágico. Hay que clasificar la gravedad del choque hemorrágico. Si es leve o moderado, se va a hacer la restitución con líquidos tibios. En este caso, la solución Harman a 30 mililitros por kilo, para mantener una sistólica mayor de entre 80 y 90 y un índice de choque menor a 90. Aquí vamos a ver si la paciente tiene datos de hipoperfusión tisular o sangrado activo. Si no los tiene, pues se siguen las infusiones de acuerdo a lo establecido y se reevalúa el estado clínico y hemodinámico. Y si las tiene, pues hay que ya administrar ahí transfusiones sanguíneas o concentrados eritrocitarios y solicitar estudios de laboratorio, ¿verdad? En este caso, tiempos de coagulación. Si están prolongados, pues se sospecha en una coagulopatía. Si no están prolongados, hay que ver datos de hipoperfusión tisular o sangrado activo. En caso de alguna coagulopatía, se inicia el protocolo de transfusión masiva y se piden exámenes de laboratorio. Aquí se valora el fibrinógeno. Si es menor a 200, pues se adiciona una hemotransfusión con crioprecipitados. Si no, hay que valorar la presencia de sangrado. Se debe hacer ya vigilancia en la UCI, signos vitales del tono uterino, del sangrado transvaginal y suspender la terapia con hemoderivados. Los días de incapacidad. Bueno, una paciente trabajadora con diagnóstico de placenta previa, sin sangrado transvaginal, que va a tener una incapacidad por enfermedad general en lapsos de 7 a 14 días, a partir de la semana 28 hasta la semana 34, que ya es cuando se le da la incapacidad por embarazo. En la trabajadora con diagnóstico de placenta previa, con sangrado transvaginal que requiere hospitalización e incapacidad, esta se va dando por lapsos de 7 a 14 días, a criterio del médico hasta la semana 34. Y en pacientes a quienes se les realizó alguna intervención quirúrgica en el posparto inmediato, ellas ya quedan cubiertas con la incapacidad postnatal. En un producto menor a 34 semanas de gestación, se va a extender la incapacidad postnatal inicial. Y eso sería todo. Chicos, dudas, preguntas. R3, ¿algo que quieran comentar? Pues, bueno, hasta eso muy completa la clase. Valente, felicidades. Me gustó. Y pues sí, tienen que detectar, o sea, qué bueno que pusiste factores de riesgo y el cuadro clínico, porque digo, ustedes que ya van en el R3 que van a ir para el servicio, pues les va a tocar. Y el R2 váyanse preparando porque llegan hemorragias obstétricas. A mí en consultorio me llegó un embarazo ectópico, que ahí durante la consulta y el interrogatorio fue, caray, ¿cómo me está diciendo eso, señora? A ver, pásale. Hicimos tacto, sangrado activo, vámonos. Y me comentaron que llegó al hospital, ¿verdad? Inmediatamente le referimos, y que allá, o sea, ya llegó ya con embarazo tópico roto, pero ya en quirófano. O sea, hasta eso lograron, o sea, le fue muy bien a la señora, pero fue por un añadido, pues rápido que también hicimos. ¿Okay? Para que no duden, también siempre piensen, confirmen, interroguen bien, exploren bien.
También si tienen ginecóloga, pues también les llegan casos. También a nosotros en el servicio nos tocó un acretismo placentario. Entonces, y si tiene que ver, así como lo dijo Valente, la edad, multiparidad, ahí está. Entonces, para que también ustedes estén conscientes de todo eso. La verdad está muy bien resumido, para que lo tengan siempre en mente. Muy bien. Gracias. A ver, Fanny, ¿alguna experiencia que te haya tocado en el servicio social con respecto a hemorragias? Me tocaron muchos, porque yo estaba en urgencias gine, entonces sí llegaron muchos pacientes, pero como dice Betty, la verdad, la mayoría de los secretismos ya se diagnosticaban adentro de la sala de quirófano. De hecho, hubo una paciente, una multi, que ingresamos para parto, se complicó, entró cesárea y o sea, estando en la cesárea fue de, oye, ¿sabes qué? Avísale a los familiares que tiene acretismo, hay que hacer una histero porque no deje de sangrar. Entonces, sí, como dice Betty, la verdad, la gine sí nos apoyó un chorro. Hemorragias de primer trimestre también sí nos llegaron. Muchas estaban asociadas con factores de riesgo de infecciones vaginales, se acompañaban de IBUs. Entonces hay que controlar también eso. De hecho, un comentario que yo hacía mucho a Betty era, había pacientes que las veías desde las primeras semanas y terminabas con ellas porque te iban visitando, yo creo que cada dos o tres veces al mes. Ya nada más las veías y era, a ver señora, ¿por qué viene hoy? Había pacientes que les dimos múltiples tratamientos para IBU. Les dejamos, yo creo, de todo porque no, o sea, no se controlaban. Pues sangrados, casi la mayoría eran embarazadas. Fueron muy poquitos los que vimos por miomatosis o por bueno, sí, casi la mayoría eran embarazadas. Sangrados uterinos, casi no, pues no, casi no manejamos. La mayoría sí ya se veían posparto. También hubo un caso de una paciente que se complicó. En ese momento no estaba la gine. Se atendió un parto. Se hizo todo o sea, como era, pero al final, aparentemente tuvo un desgarro que no se percataron y la tuvieron que mandar de urgencia a Victoria porque iba chocada. Se egresó bien, a los 2 días estuvo bien, pero sí estuvo un día como que era en UCI, donde la estuvieron valorando porque sí fue el sangrado, fue muy abundante. Nosotros somos segundo nivel, para ellos somos primer nivel. O sea, tenemos cirujano, tenemos gine, pero no dejamos de ser primer nivel. Entonces no tenemos todos los recursos para controlar un sangrado. Entonces simplemente la paciente se empaquetó y se mandó de urgencias. Pero sí, como dice Betty, sí les van a llegar, entonces sí tienen que estar preparados para todo eso, porque si estando ahí, el tener gine es un alivio, pero cuando no está la gine estás todo preocupado porque no sabes qué va a pasar, no sabes si te la van a aceptar o no te la van a aceptar. Entonces, sí, prepárense para eso. Y digo, hasta eso ya también Valente nos puso en una diapositiva de con qué iniciar.